seguimos en la lectura del libro Límites. Entonces recuerden que estamos hablando de una persona que tiene un recorrido de horarios. Entonces van las 11:50 p.m. Recostada en la cama, Sherry no podía decir cuál era mayor, si su soledad o su agotamiento. Decidió que era su soledad y tomó su Biblia de la mesita de noche y la abrió en el Nuevo Testamento. Por favor, algo que me brinde esperanza, Señor, oró en silencio. Sus ojos reposaron sobre las palabras de Cristo en Mateo 5:353. 5:355. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque se recibirán la tierra como herencia. Pero Señor, yo ya me siento así, protestó Sherry. Bueno, yo ya leí esta parte. Bueno, me siento pobre en espíritu, lloro por mi vida, mi matrimonio, mis hijos, trato de ser dulce, pero siento que me atropellan todo el tiempo. ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde estás tú? Sherry esperó en la habitación, a oscuras, por una respuesta. No la hubo. El único sonido era leve de las lágrimas corriendo por sus mejillas y cayendo sobre las páginas de su Biblia. ¿Cuál es el problema? Sherry intenta vivir una vida correctamente. Se esfuerza por cumplir con su matrimonio, con sus hijos, con su trabajo, con sus relaciones personales y con su Señor. Sin embargo, es evidente que hay algo mal. Su vida no está marchando bien. Sherry sufre de un profundo dolor espiritual y emocional. Hombre o mujer, todos nos podemos identificar con el dilema de Sherry. Su desolación, su desamparo, su confusión, su culpa, pero sobre todo con su sentimiento de que su vida está fuera de control. Analicen detenidamente las circunstancias de este caso. Hay elementos de la vida de Sherry que pueden ser muy similares a la de ustedes. Poder comprender su lucha puede esclarecer sus respectivas vías. Es posible ver de inmediato cuáles soluciones nos sirven. El libro que estamos leyendo se llama Límites, creo que no lo había mencionado. En primer lugar, esforzarse más no resulta. Sherry gastaba muchas energías tratando de tener una vida de éxito. No es haragana. En segundo lugar, ser amable por temor no resulta. Los esfuerzos que Sherry hace por ser amable con todo lo que le brinda la intimidad que necesita. En tercer lugar, aceptar la responsabilidad que le corresponde a los demás tampoco resulta. Aunque es toda una experta cuando se trata de velar por los sentimientos y problemas ajenos, Sherry siente que su vida es un lamentable fracaso. Toda esa vitalidad improductiva, esa amabilidad fundamentada en el temor y ese sinfín de responsabilidades nos señalan cuál es el meollo del problema. Sherry padece una dificultad severa para hacerse cargo de su vida. Allá en el jardín del Edén, Dios le habló a Adán y a Eva sobre el dominio. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1:28. Dios nos hizo a su imagen, nos creó para asumir las responsabilidades de determinadas tareas. Asumir la responsabilidad o hacerse cargo de algo implica en parte saber discernir cuáles son nuestras tareas y cuáles no. Los trabajadores que siempre aceptan obligaciones que no les corresponden terminan consumiéndose. Es necesario tener sabiduría para saber qué cosas deberíamos hacer y cuáles no. No podemos hacer todo. Sherry tenía mucha dificultad para discernir entre cosas que eran de su responsabilidad y cuáles no. En su afán por hacer lo que debía o poder evitar el conflicto, termina cargando con problemas que nunca Dios nunca pretendió que los cargara. La soledad crónica de su madre, la irresponsabilidad de su jefe, las crisis interminables de su amiga, el mensaje cargado de culpa de la líder de su iglesia con respecto al sacrificio propio y la inmadurez de su esposo. Sin embargo, sus problemas no acaban allí. Sherry es incapaz de decir que no, lo que le afectó considerablemente las capacidades de su hijo para demorar la gratificación y comportarse en la escuela. Y de alguna manera es posible que esa misma incapacidad haga que su hija se aleje cada vez más. Cualquier confusión que tengamos en nuestras vidas con respecto a nuestra responsabilidad y a nuestro dominio es un problema de límites. Así como los dueños de una casa marcan físicamente los límites de propiedad de su terreno, nosotros necesitamos poner límites mentales, físicos, emocionales y espirituales en nuestras vidas para ayudarnos a discernir cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. ¿Cómo es posible ver en el caso de las muchas dificultades de Sherry la incapacidad para poner límites adecuados en el momento oportuno y a la persona apropiada? Puede resultar muy destructiva. Y este es uno de los problemas más apremiantes que enfrentan los cristianos hoy en día.
Hay muchos creyentes sinceros y consagrados, en extremo confundidos porque no entienden cuándo es apropiado bíblicamente establecer límites. Confrontados con su carencia de límites, plantean buenas preguntas. Primero, ¿puedo poner límites y seguir siendo una persona que ama? 2. ¿Cuáles límites son legítimos? 3. ¿Qué sucede si mis límites provocan angustia o dolor en alguien? Cuarto, ¿qué le contesto a una persona que demanda mi tiempo, mi amor, mi energía o mi dinero? Quinto, ¿por qué me siento culpable o con temor cuando considero la puesta de límites? Sexto, ¿cómo se relacionan los límites con la sumisión? Séptimo, ¿no es ser egoísta poner límites? Hay mucha desinformación sobre la respuesta de la Biblia con respecto a estos temas que se reflejan mucha enseñanza errónea sobre los límites. No solo eso, sino que muchos síntomas psicológicos y clínicos tales como depresión, trastornos de la ansiedad, trastornos de la alimentación, adicciones, trastornos impulsivos, problemas de culpa, vergüenza excesiva, trastornos de pánico, problemas matrimoniales y relacionales, se originan en un conflicto de límites. Este libro presenta la enseñanza bíblica con respecto a los límites, lo que son, lo que protegen, cómo se desarrollan, cómo se lesionan, cómo se reparan y cómo se utilizan. Este libro contestará esas preguntas y algunas otras más. Nuestra meta es ayudarlos a utilizar los límites bíblicos adecuadamente para cumplir con sus relaciones y los propósitos que Dios nos encomendó por ser sus hijos. El conocimiento de que Sherry tiene sobre las escrituras parece sustentar su falta de límites. Este libro pretende ayudarlos a entender la profunda naturaleza bíblica de los límites y cómo se reflejan en el carácter de Dios y operan en un universo y su pueblo. ¡Wow! Tú y yo hemos leído hasta la página 31 y vamos en el capítulo 2. ¿Cómo son los límites? Nos veremos pronto. Un abrazo gigante. Bye bye.